de Georgette Philippard, más conocida como Georgette de Vallejo, la esposa de César Vallejo, una joven que tuvo que derribar el estatus social, económico e ideológico por vivir un romance. Dedicó su vida exclusivamente a difundir y defender la obra de su difunto esposo, conservando las obras inéditas del poeta para luego convertirlas en un bien global. Fue leal y dedicada. Su devoción y terquedad fueron muestra de que el verdadero amor es aquel que busca la felicidad en la pareja sin mediar la entrega que esto amerita. Gracias a ella, hoy en día Vallejo es parte de nuestra literatura universal. En resumen, hablaremos acerca de su biografía, su romance con Vallejo, su faceta como escritora y una entrevista realizada por la revista española Triunfo. Su nombre completo fue Georgette Mary Philippard Traves. Nació el 7 de enero de 1908, hija de Alexander Jean-Baptiste Philippard y Mary Traves, dos adolescentes que no contrajeron matrimonio. Georgette creció con la ausencia paterna debido a que su padre formó parte del ejército francés en 1906. Por ese motivo acogió el apellido Travers de su abuelo. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, en la cual Philippard pierde a su padre tras sufrir una grave lesión en el combate de Marne. Tiempo después, Georgette es trasladada a Gran Bretaña, donde hizo su formación primaria y secundaria en el Colegio Sevinet de Bitter, culminados sus estudios en el año 1922. En 1917, Alexandre Philippard dejó una carta donde testificó reconocer a Georgette como su primogénita. Posteriormente tuvo que modificar el apellido Travers, puesto gentilmente por su abuelo materno, por Philippard. Georgette fue enviada a Gran Bretaña, donde estudió su primaria y secundaria en el colegio Sévigné de Vitré, culminando sus estudios en el año 1922. Georgette, junto a su madre, viajaba a París, donde trabajaría de modista, quien, unida a Madame Birit y a Madame Lavy, iniciaron un grupo real en el cual solo diseñaban exclusivos vestidos para las reinas de Europa. Después de su llegada a París, viaja a Londres para así poder continuar su promoción educativa, tomando lecciones de violonchelo, que era uno de los instrumentos favoritos junto con la guitarra. Georgette creía en los sueños y en la predestinación. En diversas ocasiones manifestó gran curiosidad por conocer a provenir, recurriendo a echadores de suerte, donde la predicen de su futuro encuentro con el poeta. En 1924, Georgette toma clase de música y español por la noche, ya que de día ayudaba en el taller de su madre. Cuando Georgette regresa a París, ella no solo regresa a dicho lugar, también regresa a su vida cotidiana, y esto discurre de una manera muy tranquila, sin sobresaltos y muy controlada también por el entorno familiar. Esto se debe a una costumbre de una pequeña burguesía. Esta historia de amor surgió en 1926, cuando la joven tenía 18 años y el escritor tenía 33 años. Vallejo vivía en la calle Molière, exactamente en el cuarto piso del Hotel Richelieu, frente a la habitación de Georgette, quien desde su ventana veía a Vallejo regañar y gestualizar con Maíce. Su primera sensación era que la pareja fuese sordomudos, provocando en ella curiosidad hacia él. En febrero de 1927, una noche de invierno en París, se ve por fin frente a frente. El encuentro fue muy cerca de donde vivían ambos. El poeta le invita a un encuentro en Le Carillon, una cafetería donde solía ir a tomar el desayuno y leer periódico. Se conocen durante 3 meses. El año siguiente, en noviembre de 1928, falleció la madre de Georgette. El poeta, al enterarse, se acerca a dar condolencias y pedirle vivir juntos. El 2 de octubre de 1934, después de 6 años de convivencia, contrae matrimonio civil en la Municipalidad de París. César Vallejo y Georgette Philippard empiezan a estar juntos a partir del año 1929, hasta la muerte del poeta. Se casaron por civil en la Municipalidad de París
que por cierto fue en secreto, el día 11 de octubre de 1934, donde los testigos fueron Ismael González de la Serna, pintor granadino, amigo de Federico García Lorca, y su mujer Susan Potios. En 1938 del mes de marzo, Vallejo sufrió una descompensación por agotamiento físico y debilidad, la misma que no sería otra cosa que el rebrote del paludismo que sufrió de niño, entrando en crisis el 7 y 8 de abril. Una semana después, el día 15 de abril, durante un Viernes Santo de llovizna, el talentoso escritor peruano falleció. Vallejo anticipó su muerte fallando en su predicción solo por un día. Me moriré en París con Aguzuero, un día del cual tenga ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es de hoy otoño. Su elogio fúnebre estuvo a cargo del escritor francés, siendo sus restos trasladados al cementerio de Montroquet, y el 3 de abril su viuda Georgette trasladaría sus restos al cementerio de Montafar y escribiría en su epitafio: he nevado tanto para que duermas. César Vallejo fallece un 15 de abril de 1938. Después de su muerte, su amada Georgette sufrió mucho para poder llegar a publicar sus obras. Una de ellas que llegó a publicar fue Poemas Humanos, una mujer luchadora y defensora de la vida y obra de César Vallejo, gracias a su empeño por proteger sus obras. Siguiendo las huellas de Vallejo, Georgette emprendió un viaje a Perú. Llega al puerto de Callao el domingo 6 de mayo y es recibida por Raúl Porras y Sebastián. Fue alojada en la casa de la señora María. Un día después recibe la visita de su sobrino, a quien le manifestó el deseo de conocer Trujillo, quien decidió llevarla el mes de septiembre. Al llegar a la hacienda Roma, la casa donde había nacido su esposo, solicitó la presencia de algunos trabajadores de esa época. Georgette pudo reunirse con María Jesús y Néstor, hermanos del poeta, y con los sobrinos de este. El día de su retorno fue objeto de homenaje folclórico en la casa de don Pablo, donde la señora Vallejo aprovechó para despedirse de las autoridades y familiares. A Georgette no le gustaba que la llamen tía. Incluso le aclaró a su sobrino don Oswaldo, con quien tenía cierto grado de confianza, que tenía la autorización de visitarla, pero la única limitación era no llamarla así. Don Oswaldo ventiló que ella le confesó haber recibido rechazo por parte de la familia del poeta al comunicar su viaje al Perú. Por eso ella le consideraba a él como el único familiar de Vallejo. También la describió como a una persona meticulosa. Una mañana de noviembre de 1978, Georgette bajó corriendo las escaleras, la cual le produjo un accidente cerebrovascular y hemiplegia parcial. Fue hospitalizada en la clínica Maison de Santé, donde le brindaron atención gratuita. No contaba con dinero ni con una silla de ruedas. Cuando Georgette se caía y la levantaban, ella solo insultaba y maldecía en francés y repetía como una súplica, donde le decía el nombre del hombre de quien le había aprisionado a ese destino peruano miserable. El 3 de diciembre de 1984, Georgette entró en coma. Tenía mitad de cuerpo paralizado. Además, padecía de complicaciones respiratorias y un edema pulmonar. Así fue como pasó sus últimas horas bajo una carpa con oxígeno, hasta que finalmente falleció el 4 de diciembre en la madrugada. Cuando Georgette fallece, Lázaro Canoas se consideró el responsable de realizar su funeral, el cual realizó un homenaje digno de la esposa del poeta más grande del Perú. Fue así como él lo resaltó. Desde ese entonces, los restos de Georgette descansan en el cementerio del Perú, La Planicie, ubicada en el distrito de La Molina. Las obras de Georgette Philippard representan sus principales logros como escritora, inspiradas principalmente en la vida que tuvo junto a su gran amigo y esposo César Vallejo. Allá ellos, obra que fue publicada por Georgette en 1978. Esta no solo nos habla sobre el compromiso que tenía la señora Georgette con la vida de César Vallejo, sino también con el fuerte lazo que tenía con su trabajo poético, encargándose de defender la pureza en las obras de su esposo.
Empezamos nuestra entrevista corta hacia la mujer llamada Georgette Philipper, esposa del difunto poeta César Vallejo, patrocinada por la revista española Triunfo. Empezamos con la primera pregunta. ¿Piensas retornar a París? ¿Retornar? Yo jamás dejé París. Siguiente pregunta. ¿Comprendías a Vallejo? Vallejo y yo éramos dos líneas en un mismo plano, pero nunca lo comprendí en su totalidad. Aunque después de que llegué al Perú, lo comprendí un poco más que antes. Siguiente pregunta. ¿Cómo se conocieron? Fue de una manera un tanto diferente a lo que se conoce. Yo observaba desde mi ventana cómo una pareja discutía, pues usted sabe cómo son los sudamericanos para hablar con gestos. Bueno, con la ventana cerrada no pude escuchar lo que decían y los creía sordomudos. Un domingo, para ser precisos, por mi ventana los vi hablando como siempre, hasta oír su voz de César, y me dirigí hacia mi madre diciéndole: «Mamá, el vecino puede hablar». Así de esa manera empezó todo. Por eso terminé dándole toda mi atención a él. Siguiente pregunta. ¿Cómo tomaste los rumores que se divulgaron de Vallejo después de su muerte? Se escriben calumnias y mentiras acerca de él, como si fuera un pobre diablo perdido en París. Pero creo que no hay hombre más solitario que él. Era más santo que un campesino. Gracias. Gracias a usted. En conclusión, Georgette Philipper fue una mujer digna de admiración por el valor y entrega que le dio la difusión de las obras de su difunto esposo. No se intimidó ni se limitó a defenderlo a pesar de las críticas, por ello es que se le debe un reconocimiento tan alto por la entrega y compromiso que tuvo a pesar de la muerte de Vallejo. Aun cuando tuvo el rechazo por parte de la familia de este, no socavó en sus propósitos e ideales. Comparada con otras mujeres, Georgette muestra un amor incondicional y leal que sobrepasa las barreras y los obstáculos que se presentaron en su camino.